Listo, empezamos. ¿Qué les pareció el canto? ¿Y me escuchan, cierto? Muy bonito. Mire, que sabe que la hermana Gilma escogió este canto y la verdad no lo había relacionado con el tema y fue súper escogido, muy bien escogido. Saludamos a la hermana Angélica Olivar, que está allí, la hermana Vicky ahí puso. Hola, ¿qué les parece? Estoy invitada. Muchas gracias. ¡Angélica! ¡Qué Hola, gusto, hermana. Angélica! La vi, me alegró mucho, Fernandita, también otra hermanita acá del distrito. ¡Qué gusto, La hermanita! hermana- Bienvenida. La hermana Vicky me invitó, así que yo le dije, ya, mándeme el hermanita. link. Sí, muy Vea bien. para que vea. Bueno, muy bien. Sí, yo Esta pienso que mañana, Hermano. damos la bienvenida y en la medida que vamos avanzando en estas charlas, pienso que vamos a tener mayor cantidad de personas conectadas. Así que bienvenida, hermana Angélica, y gusto en conocerle. También a la hermana Miriam está allí, Ramírez. También le damos la bienvenida. A hermana Clarita. Y también me imagino que está ahí a su lado el hermano Freddy. Bueno, saludamos. Y bueno, estábamos contando que este canto que se escogió tiene mucho que ver con el tema, porque habla de que tenemos que ser luz en la ciudad donde estemos, en el lugar donde nos encontremos, y también habla que somos real sacerdocio. De verdad que está muy bien escogido. Así que el Señor está dirigiendo todo. Vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Amén. Me gustaría que alguien de ustedes orara. La vez pasada oró la hermana Marlene, la hermana Angélica, que estamos conociendo. Bueno, yo por mi parte la estoy conociendo hoy. ¿Le gustaría hacer la oración inicial? Amén. Bueno. amén. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre que moras en el cielo, gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das para escuchar más de tu palabra, para que también esta palabra que escuchemos sea un regocijo espiritual para nosotros, que aprendamos a caminar contigo diariamente. Gracias mi Señor porque tú estás a nuestro lado, nos estás acompañando. Te pedimos que este santo sábado sigas acompañándonos. En el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesús, bendice nuestras familias. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno. Fernandito, Sí. disculpen, pero bueno, es que no quiero dejar pasar porque yo saludo a todos y quiero saludar a mi familia. La familia Osa. siempre que nos acompaña. Y también a la hermanita Miriam Ramírez, ella es del grupo de Padres e Hijos Triunfadores. Es un grupo por el cual oramos por nuestros hijitos. Entonces, hermanita Miriam, bienvenida. Qué rico que... Gracias, hermanita Gilma. Bien, hermanita linda. Sí. Gracias, Fernandito. Muchas gracias a ustedes también por participar. La familia Osa, yo conocí a algunos de la familia Osa una vez que fui allá a la casa de los papás de la hermana Gilma y conocí, son harto, una familia bien numerosa. Y son bien simpáticos, bien amistosos. Ahí está, mírelo, mire. Son bien amistosos. No sé si se acuerdan de mí, ahí está la mamita. Bueno, vamos a dar inicio, ya oramos, así que me gustaría, antes de iniciar, comentarles que los que no estuvieron el sábado pasado, mencionamos a Cristo, a tratar de enchufarlo un poco con el tema de hoy, porque es la continuidad. Entonces, Cristo es el camino al Padre, ¿cierto? Acordémonos que Jacob soñó, tuvo una visión, él contempló una escalera que estaba una parte en la tierra y la otra parte en el cielo. Y en la visión se hablaba de ángeles que subían y bajaban, ¿cierto? Por aquella escalera. Después en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo le dice a Natanael que vería cosas mayores que las que estaba viendo, ¿cierto? Y las cosas mayores que iba a ver era que se encontraría con ángeles que ascendían y venían del cielo a través de Cristo. Así que la escalera simboliza a Cristo, nos conecta con el Padre, nos reconcilia con el Padre. Entonces empezamos a entender que el camino al Padre es Cristo y todo esto está simbolizado por el santuario. Entonces analizamos que Cristo toma una trayectoria desde el campamento, viviendo una vida sin pecado en el campamento por 30 años. Vamos conectándolo con el santuario, ¿cierto? En esa vida perfecta en el campamento, él después
cumple con la misión de dar su vida por nosotros. Entonces, vamos avanzando me gustaría compartir pantalla para que se entienda un poco más. Acá. Entonces aquí estamos que ya después de que vive en el campamento 30 años, ¿cierto? Entra al santuario, estamos hablando en forma simbólica, ¿cierto? Y allí en el altar del sacrificio da su vida por nosotros. Después pasa aquí al lavacro. Los sacerdotes que hacían en el lavacro se lavaban las manos y los pies para poder entrar al lugar santo, ¿cierto? Lavacro significa la resurrección de Cristo allí. Él resucita y entra al lugar santo, asciende a los cielos, entra al lugar santo oficial para interceder por nosotros, en el santuario celestial, como dice Hebreos. Ya estando en el lugar santo, tenemos a la mano izquierda la mesa de los panes de la proposición, a la mano derecha, perdón, en la mano derecha la mesa de los panes de la proposición, a la mano izquierda el candelabro de 7 lámparas, y enfrente está el altar del incienso. ¿Qué simboliza eso? Bueno, identificamos con Juan que él se cataloga como el pan de vida. También se dice que Jesús es la luz del mundo, ¿cierto? También él mismo lo dijo, de hecho, en el altar del incienso identificamos que él hace intercesión por nosotros, ofrece sus méritos para que nosotros seamos salvos del pecado. Después, en 1844, entra al lugar santísimo y está oficiando como sumo sacerdote haciendo expiación. Estamos en el día, ¿cierto? Ya hemos estudiado la fiesta solemne y nos quedó claro el tema. Entonces Jesús está en este momento en el lugar santísimo. Identificamos que esos pasos que dio Cristo los tenemos que dar nosotros también. Porque como dice Apocalipsis 14, que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va, nosotros tenemos que seguir al Cordero en todo este proceso. Tenemos que pasar por el campamento, pasar por el altar de sacrificio, por el lavacro, al ser bautizados, porque para Cristo representó la resurrección, para nosotros el bautismo, ¿cierto? Entonces vamos siguiendo los pasos, porque dice Hebreos que él entra como precursor en este santuario y significa que él dejó trazado un camino. Cuando se habla de precursor, estudiamos de que significa que él dejó un camino trazado para que lo siguiéramos nosotros. Eso significa precursor, que él inicia un proceso y nosotros vamos siguiéndolo. Lo comparamos, por ejemplo, con los precursores de la patria, que ellos dieron libertad a naciones y después las naciones ahora siguen en esa libertad. Entonces Cristo, como dice Hebreos, capítulo 6, él entra como precursor. Después, nosotros ahora cada símbolo, como identificó a Cristo, también nos identifica a nosotros, ¿no? Damos su vida, o sea, damos nuestra vida, morimos al viejo hombre en el altar de sacrificio, nosotros nos bautizamos, nosotros también somos partícipes de los emblemas de los panes, de las luminarias, del incienso, y también vamos a ser participantes de un trabajo en el lugar santísimo. Eso, hasta ahí quedamos el sábado pasado. Pienso que fue un resumen ahí bastante acotado para que demos continuidad. ¿Quedó claro, cierto? Nosotros tenemos que dar todos esos pasos que Cristo dio. Entonces, esto lo estudiamos el sábado pasado, así que yo lo que hice fue complementarlo. Vamos a iniciar en esta diapositiva. Yo pregunté hace como 2 clases atrás, o sea, 2 charlas atrás, no sé, o una tal vez, cuál era el mensaje presente. ¿Se acuerdan de esa pregunta que hice? Entonces, en esa pregunta llegamos a la conclusión, bueno, porque se dieron varios detalles del mensaje presente. Algunos hablaron, la mayoría habló de la segunda venida de Cristo, otros hablaron del juicio investigador. Parece que la hermana Marlene dijo el juicio investigador. Y todo eso hacía parte de la justificación por la fe. Pero la esencia del mensaje nuestro presente y de cada generación siempre ha sido el mismo. El evangelio siempre ha sido el mismo. Somos justificados por la fe, ¿cierto? Para la época del mensaje que daba Noé, comparamos que él también predicaba el mensaje de la justificación por la fe, pero en el contexto de que el mundo iba a ser destruido por agua. Cuando estaba Cristo, el mensaje presente era que éramos justificados por la fe en Cristo, pero el mensaje, en el contexto de que se había encarnado Cristo y que estaba ahí presente con ellos. Y así sucesivamente llegamos a nuestros días y el mensaje de la justificación por la fe sigue siendo el mensaje presente, pero ahora en el contexto de que Cristo está próximo a venir, ¿cierto? Por eso dice allí en Mensajes Selectos tomo 1,
el mensaje presente, y lo subrayo allí, y hace una pausa. El mensaje presente, una pausa para explicar cuál es, ¿no? El mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios, lleva las credenciales divinas, porque su fruto es para santidad. Y en Review and Herald, 1 de abril del 1890, lo corrobora. Dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, que es el mismo mensaje presente, no el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué contesta ella? Dice, he contestado el mensaje del tercer ángel en verdad. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje del tercer ángel, lo dicho de otra forma, el mensaje de la verdad presente. ¿Estamos claros, cierto? Esas citas se las debía, así que ya ahí pago la deuda que tenía con estas citas. Ahora, acordémonos, me voy a volver acá. La primera cita dice que está subrayado. El mensaje, no está subrayado. La parte que está sin subrayar dice, es un mensaje de Dios y lleva las credenciales divinas porque su fruto es para santidad. Quiero que nos quedemos con esa idea de que su fruto es para santidad. Y vamos bíblicamente a comprobar esto, de que el mensaje de la justificación por la fe tiene un fruto para santidad. Y esto, para poderlo entender, ya tenemos las bases porque estudiamos el santuario en los 3 elementos que estaban en el lugar santo, ¿cierto? Para poder entender que su fruto es para santidad, tenemos que devolvernos un poco acá la gráfica. Si ven ahí que hay 3, sí, aquí se ve un poquito mejor. Hay 3 elementos en el lugar santo, ¿no? La mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Las tres muebles, estos 3 elementos están simbolizando la justificación por la fe, por un lado, están representando la obra de Cristo y también están representando la obra de nosotros. Entonces, a la final, podemos llegar a la conclusión de que los símbolos del santuario entremezclan interpretaciones para nosotros, para Cristo y para la iglesia. Nosotros como Cristo, de hecho, también otro pasaje que no lo tengo acá, pero lo puedo conseguir, se habla de que Cristo es la víctima y el sacerdote al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el santuario entrelaza diversas interpretaciones. No estamos diciendo que una se contraiga con la otra, sino que todas se complementan. Ustedes, por ejemplo, ven en Ezequiel, los primeros capítulos hablan de una complejidad en el trono y alrededor del trono de Dios, que hay una rueda mezclada con otra rueda y todas en perfecta armonía avanzan. Y así son los temas de Dios. Aparentemente cuando uno empieza a estudiarlo se ve un asunto muy complejo, pero cuando empezamos a mirar los detalles vemos la perfecta relación que tienen. O sea, la interpretación de que estos símbolos están representando a Cristo, están representándonos a nosotros, están representando a Cristo como la víctima y como Cristo como sacerdote, están representando al pueblo, a cada uno de nosotros como las víctimas y también como sacerdotes. Todo eso lo entrelazamos y entendemos un mensaje pero maravilloso. Aquí volvemos para acá. Dice que su fruto es para santidad. Y yo quiero que ustedes me ayuden a leer allí, mientras yo voy buscando acá también, para que sea un poco más dinámico, y hablemos de los panes, la mesa de los panes de la proposición. Juan 17:17, ¿qué dice allí? ¿Quién me quiere leer? Abre el micrófono nomás el que lo haya encontrado y lo puede leer. Juan 17:17, ¿lo leo? Sí. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya. Aquí está diciendo Cristo en la oración que tiene en este momento en el capítulo 17 de Juan, está orando al Padre y está pidiendo que los santifiquen la verdad a los discípulos y especifica que la palabra es verdad, ¿cierto? Entonces, santifícalos. Yo quiero que miremos la palabra santificación o santidad en estos 3 versículos que vamos a leer. La palabra está simbolizada con el pan, ¿cierto? Jesús dice que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. En el capítulo 6 de Juan, que lo estudiamos el sábado pasado, habla de que Él es el verdadero pan del cielo, ¿cierto? Y en los versículos ya casi finales del capítulo 6 de Juan, especifica que las palabras que Él les habla son las que dan vida. O sea, llegamos a la conclusión de que para poder comer a Cristo representado por el pan, tenemos que estudiar su palabra. Y allí dice, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. O sea,
comer a Cristo, representado por los panes, nos da santidad. Por eso se habla de que su fruto es para santidad. ¿El fruto de qué? Del mensaje de la justificación por la fe. Entonces, ahora analicémoslo a la luz del símbolo del incienso, del altar del incienso en 1 de Pedro 2:9. Y ahí habla de que somos real sacerdocio, linaje escogido. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Me permiten, yo cambio esto porque yo aquí me equivoqué en los textos. Este correspondía al de candelero, aquí los invertí. Vamos a quitar este de acá. Este lo vamos a poner acá. Pedro Apocalipsis. Y queda mejor, ¿ya? Lo tenía invertido los textos. Qué bueno que me di cuenta, porque esto va a quedar grabado entonces para que se... Uy, parece que se me fueron muchas diapositivas. Avancé mucho. Uy, ¿dónde está? Aquí está. Listo, entonces, la hermana leyó primera Pedro 2:9, ¿cierto? Entonces, yo voy a leer los detalles, voy a volverlo a leer, pero con pausa, ¿no? Gracias, hermana Marlene, fue la que leyó, ¿cierto? Sí. Dice allí, 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido. Mire que aquí está hablando en el contexto del santuario, ¿cierto? Porque somos real sacerdocio, nación santa. Mira, aquí está la palabra santa. La palabra santidad está inmersa acá, porque dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando de que salimos de las tinieblas y entramos en luz. Entonces estamos siendo luminarias, simbolizadas por el candelabro, ¿cierto? Y lo interesante es que allí dice que somos nación santa. O sea, acordémonos que estamos analizando que la justificación por la fe, el estudio de la justificación por la fe, su fruto es para santidad. Se dan cuenta que cuando lo analizamos a la luz del candelabro, nos trae santidad también, ¿cierto? Somos luces. El Señor nos escoge para hacer luz. Esto lo vamos a analizar en los diapositivas siguientes o en los textos siguientes, cómo el Señor nos llama. Cuando entendemos estos temas de la salvación de la luz del santuario, encontramos una misión. Cada uno tiene una misión específica y el Señor la deja bien específica, bien clara, cuando profundizamos los temas del santuario. Porque allí dice que el llamado que tenemos es a hacer luz en medio de una generación que está en tinieblas, ¿cierto? Ahora miremoslo a la luz del altar del incienso en Apocalipsis 8, 3 y 4. Ahí debe aparecer también la palabra santidad allí, ¿no? Yo lo leo. Ya. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incensario de oro y se lo dio mucho y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Amén. ¿Dónde está la palabra santidad ahí? En la última palabra, ¿cierto? Sí, porque eran las oraciones de los santos. ¿Se dan cuenta? Santos, Aquí santos. está allí involucrada la palabra santidad y en el contexto de nuestras oraciones que ascienden al trono con los méritos de Cristo y simbolizadas, ¿por qué? Por el altar del incienso. Entonces se dan cuenta que la mesa de los panes simboliza a Cristo, pero también simboliza al pueblo de Dios. De hecho son 12 panes. Encontramos que hay 12 tribus de Israel, encontramos que hay 12 apóstoles simbolizando al pueblo de Dios. Entonces también simbolizan a Cristo y también simbolizan a su pueblo. El candelero, analizábamos el sábado pasado que no tengo los textos, pero ahí pueden mirar la grabación. Cristo, esto está en el libro de Juan, sí, me acuerdo, que dice que Él es la luz, ¿cierto? Él es la luz y también nosotros somos luz también. Cuando en el Sermón del Monte dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero Él también dijo que Él era la luz. De hecho, por aquí tengo los textos para que quede un poco más para los que no estuvieron.
Vamos a buscarlo rapidito, no nos vamos a demorar mucho en esto. Pero... Luz. Cristo es la luz. La luz. Pensé que lo tenía a la mano, pero sé que está en Juan, hermanos. Juan 8 parece. Es que no quiero detenerme allí porque ya esto se estudió y perdemos el foco, hermano. Pero ustedes saben, ¿no? En el libro de Juan, parece que el capítulo 8 no está normal. Dice Cristo que yo soy la luz del mundo. Pero también en Mateo 5, él nos llama a nosotros que somos la luz del mundo. Entonces, también representa a Cristo y también representa a su pueblo. Y el altar del incienso simboliza la intercesión de Cristo en el santuario para la remisión de nuestros pecados, pero también, como leímos en Apocalipsis, simboliza las oraciones de los santos. Entonces se dan cuenta que nosotros vamos siguiendo al Cordero en todos estos pasos que él va dando. Se entendió, ¿no? Que el fruto del mensaje de la justificación por la fe es para santidad, o sea, somos santificados mientras participamos de las obras en el lugar santo. Y esto se hace a través de la fe. Porque nosotros, según el libro de Hebreos, entendimos que el santuario el verdadero santuario está en el cielo, el verdadero tabernáculo está en el cielo. Entonces, ¿cómo poder participar? Según Hebreos, perdón, según Primera de Pedro, somos sacerdotes, somos linaje escogido, real sacerdocio. Pero ¿cómo podemos oficiar en el lugar santo si el lugar santo está en el cielo? A través de la fe, ¿cierto? También lo estudiamos. A través de la fe nosotros podemos ser partícipes de estas actividades del lugar santo. Hermano Ahora, Fernando, sí, hermana Marlene. así como dice usted, o sea, nosotros somos justificados por la fe y pasamos a participar de la santidad, de ser santos a través de Cristo, porque buscamos en su palabra, porque llevamos los anuncios al mundo y por la oración. Claro, justamente, esto lo recalca mucho los predicadores, y sobre todo el pastor Bullón, él siempre él enfatiza mucho esto, de las 3 cosas que no hay que dejar de hacer: estudiar la palabra, orar y testificar. Está simbolizado por los 3 muebles. La mesa de los panes está simbolizando el estudio de la palabra, el candelabro está simbolizando la testificación y el altar del incienso está simbolizando la oración. 3 cosas que tenemos que hacer diariamente porque esto se oficiaba en el santuario, en el lugar santo, en forma diaria, ¿no? Por eso se le habla del continuo. Siempre tenían que haber panes. Nunca podía faltar el pan ahí y se cambiaba cada sábado los panes. Y a eso le llaman luz, ¿cierto? ¿Cómo? ¿A eso le llaman luz? ¿Luz? ¿No? No, Sí. la luz estaría simbolizada en el candelabro. Ah, ya, sí. La mesa de los panes es Cristo como nuestro pan de vida y también nos simboliza a nosotros como iglesia porque son 12 panes, simbolizando la iglesia está simbolizada por el número 12. Entonces, la testificación, nuevamente lo repasamos: testificación, estudio de la palabra y oración, ¿cierto? ¿Quedó claro, hermana? Sí. Por ahí debajo de Bueno, ahora, cuando nos encontramos con Cristo, y aquí me voy a devolver un poco en lo que ya mencionamos. Acordémonos que Cristo primero pasó por una vida en el campamento, después entra al santuario, dando su vida en el altar, después resucita, simbolizado por el lavacro, después entra al lugar santo y ahora está en el lugar santísimo. Después sale, ¿cierto? Después sale del lugar santísimo. No, señora, no. Hay un micrófono que está por allí haciendo interferencia. Sí. Bueno, entonces íbamos en ese proceso, ¿no? Pasa por el campamento, después entra al santuario, da su vida en el altar de los sacrificios, resucita con el símbolo del lavacro, entra al lugar santo, ahora está en el lugar santísimo. Hay un momento donde va a salir del lugar santísimo y ya no habrá tiempo para entregarnos a Cristo, ya se habrá acabado el tiempo de gracia. Bueno, entonces en esos procesos, cuando entramos al santuario, cuando pasamos del campamento al santuario, yo quiero leer la historia de Bartimeo, el ciego, que está en Marcos 10,
también está en la versión de Lucas, pero me gustó la versión de Marco porque está con los elementos que necesito para poder entenderlo a la luz de la justificación por la fe y del santuario. Increíble cómo una historia tan sencilla está conectada con temas tan profundos. La historia del ciego Bartimeo. Entonces, cuando nos encontramos con Cristo, mire como lo titulé en amarillo, dice, voy a leerlo despacito para que lo entendamos. Cuando nos encontramos con Cristo, en las revelaciones del santuario, empezamos a transitar por el camino. Acordémonos que el tema es Cristo el camino al Padre en el contexto del santuario, ¿cierto? Entonces, cuando nos encontramos con Cristo, por eso quiero que leamos, me acordé de un texto que lo tengo por aquí anotadito. ¿Alguien lo quiere leer? El texto está en Romanos 2:4. Dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Yo lo voy a leer aquí rapidito para que el tiempo nos rinda. Si no, no alcanzamos a exponer todo. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice así. Menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Cuando nosotros contemplamos a Cristo en la cruz, esto nos guía al arrepentimiento y nuestra vida no es la misma. Bueno, si lo aceptamos, claro está. Nuestra vida no puede ser la misma. Cuando nosotros nos constriñe su amor al dar su vida por nosotros, por eso el famoso texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todos tengamos vida eterna, ¿cierto? Para que todo aquel que cree en Cristo pueda tener vida eterna. Entonces, cuando nos constriñe el amor de Cristo, el amor del Padre, el amor de Cristo mismo, esto nos guía al arrepentimiento. Y cuando nos guía esto al arrepentimiento, el Señor nos invita a seguirle y a seguirle en una vida de santidad. Y en esa vida de santidad que nos invita a transitar, nos muestra una misión que tenemos. Cada uno tiene una misión. Vamos a la historia entonces, Marcos 10:46 en adelante. Marcos. ¿Me han seguido bien, cierto? ¿O alguna pregunta? ¿Todo está clarito? Marcos 10. Marcos 10:46 en adelante dice así. Entonces vinieron a Jericó y saliendo él, hablando de Cristo, de Jericó, con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Voy a hacer una pausa. Mira el detalle, que Bartimeo dónde se encontraba. Ese detalle que está allí escrito por Marcos no fue casualidad. ¿Por qué colocó que estaba junto al camino? Ya lo vamos a entender cuando avancemos, pero él estaba junto al camino. No estaba en el camino. Acordémonos que Cristo es el camino, ¿cierto? Entonces, él estaba allí mendigando junto al camino. Sigo leyendo, versículo 47. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, el nazareno, dice, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, cuando nosotros nos constriñe el amor de Cristo, cuando nos encontramos con Cristo, que fue el caso de Bartimeo, nosotros pedimos en oración y en la medio de las circunstancias que vivimos, nos esforzamos por buscar a Cristo. Se presentan dificultades, hermanos. Ustedes se han dado cuenta, cada uno ha pasado por esto. Cuando uno quiere entregar su vida a Cristo, se presenta el enemigo allí porque no quiere que se le quiten sus almas. Entonces, mire lo que pasa en el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callara. Eso es lo que nos pasa muchas veces. El enemigo se interpone, ¿no? Pero él mucho más gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, ¿qué significa la capa en la Biblia? ¿Qué significa el manto o manto? Dicho con una palabra similar o sinónimo. ¿Significa la qué? Pecados, preocupaciones, problemas, dificultades. La capa, Eso, mire, la capa o la vestimenta significa la justicia, sea justicia propia o la justicia de Cristo. Por eso dice que somos vestidos con su justicia, ¿cierto? Cuando hablamos de que somos vestidos por su justicia, o sea que la vestimenta, la capa, el vestido simboliza la justicia. Por eso dice allí que, y este detalle también no fue casualidad que se escribiera, porque dice, arrojó su capa, versículo 50, se levantó y vino a Jesús, o sea, se quitó su justicia propia. Acordémonos que en el libro de Romanos
Pablo es muy enfático diciendo que la salvación por obra no tiene ningún sentido, esa es la justificación propia, ¿no? Y que la única forma de poder llegar al cielo es a través de la justicia de Cristo, sin justificación propia. Por eso dice que él arroja su capa, se levantó y vino a Jesús. Acordémonos que todo esto estamos también conectándolo con el tema de la justificación por la fe. O sea, él se quita su justicia propia y ahora quiere tomar la justicia de Cristo. Versículo 51, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Aquí está hablando, acordémonos que el manto que se quitó estaba simbolizando su justicia. Entonces Jesús le dice que tu fe te ha salvado. O sea que lo salvó fue la justificación por la fe. Porque dice, tu fe te ha salvado. Ya no tenía su propia justicia, sino la justicia de Cristo. Y por eso, en reflejo de esta justificación, ahora él recobra la vista, ¿cierto? Porque cuando se recobra la vista es porque algo interno ya ha pasado, ¿cierto? Dice allí, y al instante recibió su vista, ¿se dan cuenta? Como consecuencia. Y seguía Jesús en el camino. ¿Se dan cuenta el detalle como termina el 52? Primero decía en el 47, en el 46, perdón, que estaba junto al camino. Y en el 52, ¿qué dice? Dice, y seguía Jesús en el camino. Ya no estaba al lado del camino, ahora estaba en el camino. Ahora transitaba hacia el cielo por aquella escalera que conecta el cielo con la tierra. ¿Se entendió, cierto? Bueno, ahora quiero hablar un poquito de historia. ¿Ustedes conocen a Samuel Mose? Yo lo coloqué aquí como un instrumento en manos de Dios. ¿Por qué? ¿Quién fue? Aquí vamos a resumir algunas cosas de su vida. Samuel Mose dice, concibió la idea de un sistema en el que un impulso eléctrico tuviera la capacidad de moverse a través del alambre. No, pero yo me estoy adelantando, discúlpenme. Primero vamos a hablar de este personaje. Tengo que invertir el orden. Primero vamos a hablar de Johannes Gutenberg. ¿Quién fue Gutenberg? Creador de la imprenta, ¿cierto? Esto lo saqué de una fuente oficial para que quede bastante claro el tema y no quede como tan... Muchas veces uno extrae información de internet y es importante saber de qué fuente lo extraemos. Aquí lo extraje de la National Geographic y allí dice lo siguiente. ¿Dónde está la fuente? Tras años de investigaciones y en ensayos en secreto, Johannes Gutenberg dio hacia 1450, mire que esto fue en la Edad Media, ¿cierto? Con la invención de la imprenta, un sistema que transformaría la difusión del saber en Europa. ¿Por qué fue un instrumento en las manos de Dios Johannes Gutenberg? Porque el libro que se imprimió en forma masiva, el primer libro que se imprimió en forma masiva fue la Biblia. Entonces, Dios permitió que este hombre inventara la imprenta para que fuera difundida la Biblia como la tenemos hoy en nuestras manos, porque antes era complicado porque eran rollos, eran pergaminos. Y esto dio una difusión impresionante al Evangelio. Por eso digo que fue un instrumento en la mano de Dios. Y en la época que sucedió esto, que fue en 1450, no fue ninguna casualidad. ¿Por qué? Porque años más tarde, unos poquitos años más tarde, en el año de 1517, iba a estar clavando Martín Lutero en la puerta de la catedral de Gutenberg, que se llamaba también la Catedral de los Santos, y yo pienso que no es casualidad que se llamara así, porque estaba dándose un mensaje equivocado de la justificación por la fe, que su fruto es para santidad, y él allí clava las 95 tesis de la justificación por la fe. O sea, cuando se empieza a entender este mensaje de la justificación por la fe a la luz de las investigaciones de Martín Lutero, ya se había, unos poquitos años antes, Gutenberg había dejado todo listo para que se imprimieran Biblias por montones. Mire lo que dice ahora con respecto a Samuel Mose. ¿Y por qué tiene relación con todo esto? Porque ahora Samuel Mose, esto en el contexto de las publicaciones, nosotros como, bueno, aquí está la hermana Gilma, la hermana Diana, y no sé si habrá otro que también participe en el Ministerio de las Publicaciones, del colportaje. El Ministerio de las Publicaciones es algo lindo. Y toda esta historia para uno es fascinante. Y ahora si leemos, por ejemplo, en la era digital en la cual vivimos, todo parte con Samuel Mose.
la era digital. Hoy estamos conectados aquí a través de Zoom, gracias al inicio que hizo este caballero, Samuel Mose. Porque el Internet inicia con Samuel Mose. Bueno, no en la forma que lo conseguimos hoy como Internet, pero las bases para el Internet fueron gracias a este personaje. Por eso digo que también fue instrumento en las manos de Dios. Así como pasó con la imprenta, también sucede con el Internet. Y antes de leerlo, decirles que así como Gutenberg preparó unos años antes lo que se le había revelado a Martín Lutero de la justificación por la fe, unos años con esa misma generación, incluso en el año exacto que el Señor pasa al lugar santo, al lugar santísimo, que fue en el año 1844, sucede que Mose publica su invento en el mismo año. Y yo digo, no es coincidencia, porque también se iba a hablar de la justificación por la fe, pero ahora en el contexto de los tres ángeles. ¿Se acuerda que Elena de White, lo teníamos al comienzo, habló de que el mensaje de los tres ángeles, del tercer ángel, perdón, y la verdad presente es la justificación por la fe? O sea, cuando da otro avance, el mensaje de la justificación por la fe, ahora en el contexto del tiempo del fin, el Señor prepara a Samuel Mose con este invento. Igual así voy a leerlo, dice la obra maestra. Perdón, hermano, me acabo de dar cuenta de otro error. Yo tengo unos errores aquí que recién los estoy identificando. Por aquí teníamos la Biblia de Gutenberg, aquí lo confundí. Esto corresponde a Gutenberg todavía. Ya, hablando de la Biblia de Gutenberg, mire, dice la Biblia maestra, la obra maestra de la primera imprenta de Gutenberg en Magnusia fue la Biblia de 42 líneas, así llamada por el número de renglones a 2 columnas que componían las 1286 bellas páginas de la obra, impresa en 2 volúmenes a tamaño folio. Gutenberg quería demostrar que mediante la imprenta podía elaborarse un libro tan hermoso y perfecto como los más soberbios manuscritos de la época, con la diferencia de que podían realizarse 200 copias iguales, que fue la tirada que se hizo. Se tardó alrededor de 3 años para imprimirla. Y se cree que se emplearon 4 prensas funcionando simultáneamente. Voy a dejar hasta ahí, porque ahora sí hablemos de Samuel Mose, ¿cierto? Aquí está. Este es Samuel Mose. Dice, Mose concibió la idea de un sistema en el que un impulso eléctrico tuviera la capacidad de moverse a través de un alambre. Y esto fue en el año 1844. ¿Casualidad? Yo pienso que no es casualidad. La verdad que mirando estos detalles, pienso que no es casualidad, porque sucedió igual con Gutenberg. Un impulso eléctrico iba a llevar información, y eso es lo que se conoce como Internet. Si esos cables que llevan la fibra óptica, que esto van por el mar, el Internet, no sé si ustedes sabían los detalles, pero yo como trabajo en esta área de la informática, conozco bien el tema. Para poder hacer conexión entre un continente y otro, para poder conectarnos por Internet, hablarnos con alguien en Europa a través de Zoom, por ejemplo. Todo esto se logra a través de cables que van por el océano. Y a través de esos impulsos eléctricos se lleva información, que después se traduce en imágenes, video, audio. Y el que inició todo esto fue Samuel Mose. Por eso dice allí, concibió la idea de que un sistema en el que un impulso eléctrico tuviera capacidad de moverse a través de un alambre. Y esto a través de la fibra óptica, a través de los cables que van por allí, por los océanos, finalmente llega a las casas un cable. Y uno dirá, bueno, ¿y qué pasa con las señales de Wi-Fi? Pero antes de que sea Wi-Fi, la información se transmite por un cable. ¿Y qué dice allí? Instrumento en las manos de Dios. Dice, así, la prueba definitiva para mostrar la eficacia de su invento llegaría el 1 de mayo de 1844. ¿Se dan cuenta del detalle de la fecha? Cuando a través del telégrafo se difundió la noticia de la nominación del senador Henry Clay como presidenciable. Pero eso fue como un ensayo nomás, porque la obra maestra que publicó, ¿cuál fue? O sea, no la obra maestra que publicó, sino el primer mensaje que se emitió. Voy a seguir leyendo. Dice, la noticia viajó desde Baltimore, donde tenía lugar la convención del Partido Republicano, hasta el Capitolio en Washington. Pero mire la parte final. Pero la fama de Mose, mire, la fama de Mose, ¿en qué se cumplió?
alcanzaría su apogeo a partir del 24 de mayo de 1844. ¿Y por qué la fama de Morse? Allí lo dice. Cuando transmitió a través del telégrafo la frase bíblica, What have God wrought? ¿Qué significa esto en español? Lo que Dios ha creado. ¿Se acuerdan que en la imprenta, lo que primero se imprimió, ¿qué fue? La Biblia. Y aquí, con el telégrafo, el primer mensaje que se transmitió y que volvió famoso a Morse, ¿cuál fue? Lo que Dios ha creado. Yo digo, no es casualidad, hermano, porque son las publicaciones que tenemos hoy en forma digital. Para hacer público y masivo el mensaje de la justificación por la fe. Por eso lo digo en el contexto de la justificación por la fe, porque tanto 1844 como en el caso del invento de Gutenberg, eran dos periodos en la historia donde el mensaje de la justificación por la fe estaba siendo predicado en forma prominente. Y ahora voy a dejar de compartir pantalla para cerrar con algunos otros textos que tengo por allí. ¿Se entendió todo? Es harta información, hermano. Tengo por aquí mucho más. Yo pensé que iba a terminar hoy y parece que nos va a tocar dejar para el próximo sábado porque son las 5 ya. Porque me faltó los detalles bíblicos, porque solamente mencioné como 2 o 3 pasajes bíblicos de lo que era el incensario, lo que era el candelero, el altar del incienso. Nos faltó identificar a la iglesia como símbolo, que emplea como símbolo el santuario, y nos faltó entender de que a la luz del estudio del santuario comprendemos cuál es nuestra misión. Y la verdad, hermanos, estos temas son tan lindos que el tiempo se hace corto. Yo estaba pensando que lo iba a poder exponer en 1 hora, pero no alcanzamos. Pero al menos les voy a dejar introducido, porque así hice el sábado pasado, les dejé introducido el tema de hoy y vamos a dejarle introducido el tema del próximo sábado en relación a que a la luz del santuario entendemos nuestra misión. ¿Y por qué? Porque sucede con Cristo así, y también sucede con Pablo, y también sucede con Isaías, con muchos otros. A la luz del santuario entienden cuál es su misión. Voy a dejarles introducido el tema, por eso voy a volver a compartir pantalla. Para que se animen a conectarse el próximo sábado. Aquí está. A ver si... Aquí. ¿Me están viendo, cierto? Ah, no, espérenme que estoy en el lugar que no es. La diapositiva. Aquí está. ¿Alcanzan a leer el título, cierto? ¿O se ve ahí cortado, parece? Ahí parece que se ve mejor. ¿Qué dice allí? El santuario nos ayuda a entender nuestra misión. Esto está extraído de Evangelismo, página 166. Dice, los ojos fijos en el santuario. Ese es el subtítulo. Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Gracias a Dios. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. Mire, ¿y por qué es importante que no descansemos hasta que entendamos este tema? Ahí lo voy a explicar. Que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto, ¿cuál asunto? El estudio del santuario, ¿no? Arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. En pocas palabras, nuestra misión, ¿cierto? El estudio del santuario nos arroja luz sobre nuestra posición y nuestra obra, hermano. Y nos ayuda, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. O sea que a la luz del santuario entendemos nuestra misión, resumiéndolo. Y ahora miremos que a Cristo le pasó esto. Se cumple en Cristo, y como Cristo es nuestro precursor, se debe de cumplir con nosotros. Dice, deseado a toda la gente, página 57. Él está de 12 años y por primera vez va al templo, porque antes de los 12 años no se les permitía a los judíos ingresar al templo. Hasta que cumpliese los 12 años, y esto lo vamos a profundizar el próximo sábado, pero les doy un anticipo,
Cuando cumplía los 12 años, se le llamaba hijo de Dios. Se le daba el título a ese niño de 12 años, hijo de Dios. Y todo esto tiene una relación pero impresionante con nuestra vida también. Cuando contemplamos a Cristo en el santuario y cuando contemplamos cuál es nuestra misión, se nos denomina que somos hijos de Dios. Esto es lindo, hermano. Mire lo que dice: por primera vez el niño Jesús miraba al templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio, juntamente con los adoradores se inclinaba en oración, mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Y aquí viene, voy a leerlo despacito que está subrayado. Día tras día veía más claramente su significado. Estaba estudiando el santuario, ¿eh? Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio, y mire cómo cierra, el misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Esto es maravilloso, hermano. Se le estaba revelando la misión. Y esto es un anticipo también para el próximo sábado. La iglesia está simbolizada por el tabernáculo. Dice, ST significa Sign of the Times. Del 14 de febrero del 1900 se escribió esto. El tabernáculo judío era símbolo de la iglesia cristiana. Entonces también es símbolo de nosotros, hermanos, no solamente de Cristo. El tabernáculo. Dice la iglesia en la tienda compuesta por los que son fieles y leales a Dios es el verdadero tabernáculo, del cual es ministro el Redentor. Dios y no el hombre levantó este tabernáculo, la misma expresión que está en Hebreos, sobre una plataforma alta y elevada. Este tabernáculo es el cuerpo de Cristo. Y de norte a sur, este y oeste, reúne a los que ayudarán a integrarlo. Un tabernáculo santo está formado por los que reciben a Cristo como a su Salvador personal. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sacerdote de todos los que creen en él como su Salvador personal. Y aquí ya esto fue lo que estudiamos de la justificación por la fe. Voy a dejar de compartir pantalla y finalizar porque el tiempo se fue. ¿Qué vamos a estudiar el próximo sábado? Vamos a entrar en el detalle del por qué el estudiar profecía, por qué el estudiar, bueno, sí es profecía, la verdad. ¿Por qué el estudiar el santuario nos conecta con nuestra misión? Nos muestra la misión. ¿Cómo se logra todo esto? Vamos a sacar más textos, más citas de la Biblia, el espíritu de profecía, y también vamos a identificar cómo vamos siguiendo ese caminar hacia el Padre a través del camino que es Cristo. Así que no se lo pierdan el próximo sábado. Si tienen alguna pregunta, inquietud, aporte, porque acordémonos que el conocimiento se construye cuando nos reunimos a abrir la escritura. Así que si alguien quiere decir algo para complementar, lo encuentro fabuloso. La hermana Marlena ha participado y ha entregado unos mensajes bien buenos también. La hermana Teresina no vino, pero también ha aportado con sus estudios también lo que ha entendido y ha complementado todo lo que hemos podido estudiar. Así que abran el micrófono si quieren ayudarnos. O comentar algo. ¿Quedó claro o está muy confuso? Muy claro. O quedó claro o nadie entendió nada. Sí, ahí me voy preocupado. ¿Será que no se entendió? No, ¿O quedó muy claro? No, si entendimos que el tabernáculo es lo principal para un ser humano, entender eso. Sí. Que es lo principal que tenemos que estudiar nosotros. De ahí empieza la base. Eso tengo entendido yo. Claro, ahí empieza la base, sí. Y todo esto lo justificamos con la Biblia, hermana Vicky, impresionante. El detalle, por ejemplo, Romanos 12, no lo incluí porque eso queda para el sábado, dice que nosotros presentemos nuestro cuerpo vivo como ofrenda al Señor. Y ahí está mencionando que nosotros vamos a pasar por el altar del sacrificio. Está hablando de la novedad de vida. Nos falta hablar de la justicia imputada, porque la justificación por la fe
está en dos fases: la justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada tiene que ver con que el Señor nos perdona nuestros pecados pasados. Y la justicia impartida está hablando de esa fase donde nos hace idóneos para estar en el cielo. Y acordémonos que en el cielo no hay mancha de pecado. O sea, nos capacita para obedecer. Vuelvo a repetir, eso sí lo tengo aquí, vamos a compartirlo también. Vamos a dar algunas luces del estudio del próximo sábado. No lo tengo aquí, no lo preparé porque como no alcanzábamos, lo tengo para el otro sábado. Pensé que lo tenía en diapositiva. Pero básicamente el mensaje de la justificación por la fe está en dos fases. Vuelvo a repetirlo. Primera fase, la justicia imputada. La justicia imputada significa, y esto está con textos de Elena de White, significa el hecho de que Él nos limpia de pecado. Nos imputa la justicia. Pero hay un camino que transitar de ahí en adelante. Y tiene que ser en obediencia para poder llegar al cielo, porque no podemos entrar con mancha de pecado al cielo. Entonces, termino la idea, hermana, y ahí le doy la palabra. La justicia imputada nos limpia de pecado antiguo, ¿cierto? Y la justicia impartida nos capacita para obedecer. Yo creo que cuando nosotros nos bautizamos, ¿cierto? Dejamos nuestra vida atrás, esa vida pecaminosa que participábamos en el mundo, y creo que esa es la justicia imputada. Pero desde ahí nosotros tenemos que seguir el camino correcto, recto, siguiendo los pasos de Cristo, ¿cierto? Y obedeciendo en todo sus mandatos, obedeciendo su ley, caminar con Él diariamente. Amén. Gracias, hermana Angélica. Y cómo lo conectamos con el santuario también acordémonos que Jesucristo es el camino al Padre. La verdad y hay algo que tal vez, no sé si lo analiza, pues posiblemente alguno ya lo analizó. Si Cristo vivió una vida sin pecado en el campamento antes de entrar al santuario, ¿cómo lo seguimos si nosotros hemos pecado ya? Ahí como que hay algo que ahí nos caemos en esta parte. ¿Cómo lo seguimos si ya en esa parte no lo pudimos seguir porque en el campamento nos hemos portado mal? Cristo en el campamento, antes de entrar al santuario, fue sin tacha, sin mancha de pecado. Y ahí es donde aplica la justicia imputada, porque todo eso que no pudimos hacer en el campamento antes, ahora se nos imputa su justicia. Es como si hubiéramos hecho las cosas bien. Porque Jesús dice, te perdono. Todo eso que hiciste mal, esa vida en el campamento que hiciste mal, eso significa la justicia imputada. Y la justicia impartida, después de que morimos, de que resucitamos a novedad de vida en el lavacro, cuando entramos al lugar santo, por la fe, empezamos a ser justificados pero en la fase de la justicia impartida, porque con el estudiar, con el orar y con el testificar, vamos siendo limpiados y vamos siendo capacitados para obedecer, vamos siendo transformados y vamos siendo poco a poco llegando a la idoneidad para estar en el cielo, para entrar al lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que caminar diariamente para llegar allá. Para llegar al lugar santísimo. Porque tenemos que entrar en el velo adentro del lugar santísimo y no quedarnos en el lugar santo. Tenemos que avanzar. Y acordémonos que el que entra sin haberse arrepentido de un pecado, un solo pecadito de pensamiento, lo más pequeño, ese sacerdote podía morir. Podía morir. Pero tenemos que entrar allá por la fe al lugar santísimo, hermano. Amén. Bueno, ahora quizás no morimos, pero va a llegar el momento de la decisión que vamos a morir. Claro. Y eternamente. Sí. Sí, si no hacemos el proceso. Ahí me gusta introducirlos para el tema siguiente porque al repasarlo después, como ya tenemos los conceptos, vamos entendiendo un poco mejor para el próximo sábado a la luz ya de los textos. Empezamos ahora a exponer los textos de la Biblia, el Espíritu de Profecía, de esto que le mencioné ahora solamente en forma argumentativa. ¿Está bien? Amén. Y para finalizar, decirles que esto lo dijimos en la primera reunión. Siempre que estudiemos la Escritura tenemos que encontrar a Cristo y ahora me lo entienden
los estudios que hemos hecho, ahora tenemos mayor peso para poder entender lo que dije en la primera reunión. Siempre que estudiamos la escritura, tenemos que encontrar a Cristo y encontrarnos a nosotros mismos, porque si no la lectura es en vano. Dice Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de Cristo. Pero Cristo se encontraba él mismo en la escritura, porque cuando estaba en el templo, todo eso que había estudiado el santuario, los libros de Moisés, lo vio ahí y entendió su misión, se encontraba él en la Biblia. Tenemos que hacer lo mismo nosotros, encontrarnos en cada pasaje que estudiamos, mirar cómo está Cristo, dónde está Cristo ahí y dónde estoy yo ahí. Porque en el santuario está Cristo y también estamos nosotros. Y ahí tenía sentido leer la Biblia, no solamente entrar conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero sin interpretar dónde está Cristo y dónde estamos nosotros. Porque cuando nos encontramos a nosotros, encontramos nuestra misión. Ya, ¿alguien más por ahí? ¿Algún otro comentario? Alguien decía esta mañana, Jonathan, que a veces uno, digamos, ¿cuántas veces hemos leído nosotros San Juan 17:17? ¿Cuántas veces lo hemos, cierto? Pero en el contexto en lo cual lo estudiamos hoy, cuando el Señor dice, hablando de la santidad y todo, y lo mismo lo que representa, ¿no? Los panes, ¿cierto? Lo mismo cuando estudiamos en 1 de Pedro acerca del candelabro. Nosotros sí escuchamos, o sea, particularmente leemos ese versículo que de cierto nos llama mucho la atención y nos hace a veces hasta indignos que el Señor nos diga que somos una nación santa, un real sacerdocio. Pero eso también tiene que ver, ¿cierto?, con el santuario y con las, incluso lo estamos con el candelabro y todo. Entonces, qué lindo es poder, ¿cierto? Qué lindo es poder aprender más acerca de ello, que es más profundo de lo que nos imaginamos cuando la palabra de Dios nos habla. Así que qué bueno aprender cada vez más. Y por ejemplo, también me llamó mucho la atención lo de este hombre, Samuel Morse. Samuel Morse. Dice, por eso dice también en Morse o Morse. Ahí decía Morse. Morse, sí, lo que pasa es que la pronunciación inglesa tiene otra variante que no estamos acostumbrados. Yo como soy del lado del lado norte de Estados Unidos, entonces no. y bueno, dice la palabra de Dios también, dice que de lo necio, ¿cierto? Dice de lo necio, el Señor para... Se le cortó el audio, hermana. Ya. Dice la palabra de Dios que de lo necio escogió Dios para avergonzar a los santos. Entonces, fijémonos que este hombre, o sea, hasta donde entiendo, Samuel Morse no es dentista, ¿cierto? Él tenía, pero si eran cristianos, el papá era pastor de la iglesia, de una iglesia calvinista, si no estoy mal. Eran cristianos protestantes. Por eso el mensaje el primer mensaje que publicó era relacionado con la Biblia. Relacionado con la Biblia, sí. Porque eran de creencias cristianas, protestantes. Era pastor de iglesia el papá. ¿Se dan cuenta? Los detalles tan impresionantes de todo lo que el Señor ha hecho en la historia, ¿no? ¿Cómo se va cumpliendo? Ahí está su mano. Sí, ahí está su mano. Las publicaciones, esto apasiona a los que hemos participado del Ministerio de Publicaciones, porque las publicaciones digitales, por ejemplo, en las visiones de Elena de White, ella escribió lo que correspondía a su época, pero cuando ella, no me acuerdo en qué texto por ahí, habla de que vendrían nuevos métodos, allí incluye lo que estamos haciendo hoy, estudiando a través de cada uno en su lugar, bien distante el uno del otro, pero estamos conectados, estamos transmitiendo mensajes. Y esto queda grabado y gente en cualquier lugar del mundo, a través de una búsqueda de YouTube, puede encontrar esta charla, y puede aprender las publicaciones digitales. ¿Ven? Un cantito, me parece que estaría justo que repitiéramos el canto del inicio. ¿Les parece? Vamos a compartir pantalla. Jesús en mi ciudad. Ya.
¿Qué les pareció? Precioso. Hermosa alabanza. Sí, Jesús es mi ciudad. Hermoso ese canto, yo lo pongo, todos los días lo pongo. Que es como motiva mucho, muy motivador este canto. Que habla de uno, de su ciudad, po, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿cómo no va a querer uno que Cristo esté en la ciudad de uno, sí. ¿cierto? Que Habla que nosotros estamos ahí. y somos real sacerdocio, linaje escogido para anunciar las verdades de la salvación, Amén. Sin avergonzarnos. sin avergonzarnos. Sí, pues. Sí, Bartimeo no se avergonzó de gritar y gritar allí, ¿cierto? Hasta que el Señor lo sanara, lo justificara por la fe y como consecuencia le devolvió la vista. Se quitó su manto y recibió la justicia de Cristo. Una oración final. ¿Quién quiere? ¿Cómo se llama el nombre del canto? Jesús en mi ciudad. Jesús. Usted lo va a colocar ahí en el buscador y va a aparecerle inmediatamente ahí. Jesús en mi ciudad. Ismir Muñoz. Esmir Muñoz, claro. Y la niña no me De la acuerdo cómo se llama. General. Tiene una canción de Adán y Eva. ¡Ay, qué bien! Bien dolorosa, pero con esperanza al final. Sí. Amén. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Se nos fue un poquito más, pero yo veo que yo les pregunté y parece que no tienen ningún otro compromiso, así que por eso me di el tiempo de poder conversar, de poder concluir bien, escucharlos a ustedes, porque como dijimos en un comienzo queremos que sea realmente de 1 hora, pero como ya terminamos el estudio alcanzamos para hacer otros aportes, otros comentarios y ahora cerremos con una oración. ¿Quién quiere orar? ¿Quién falta que ore? La hermana Teresina no la he visto, así que le pueden compartir los enlaces para que se ponga al día. Me gustaría que también escuchara estas charlas. Por ahí está mi hermana Carolina Heredia. Le damos la bienvenida también, que se integró ahí después. Si nos quiere ayudar en la oración final, si está por ahí disponible. Buenas tardes a todos. Bueno, oremos para finalizar. Amado Señor, te damos infinitas gracias por este repaso, por este estudio. Gracias porque nos abres el entendimiento a conocer esta verdad que tal vez muchas veces hemos escuchado, pero de pronto nuestro corazón a veces está insensible a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a entenderlo, a que sea alimento para nuestra alma, que podamos grabarlo en nuestro corazón de manera oportuna para poderlo compartir con las personas que necesitan escucharlo. Danos sabiduría y danos la autoridad para comunicar a otros que Cristo viene pronto, que estamos en tiempos finales, en tiempos decisivos, y que ellos sientan el amor de Cristo en nuestro corazón para que también se sientan atraídos a buscarte y a estudiar acerca de estos temas y acerca del tema de la salvación. Bendice a las personas aquí conectadas y bendice las personas con las que también podamos compartir este mensaje desde ya. Pedimos que prepares sus corazones para recibirlo. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo. Amén. Amén. Amén.